trabajo largas horas como camarera y sueño con abrir mi propio negocio de repostería, pero un cliente me ofreció una oportunidad que casi me cuesta todo. Soy madre soltera, tengo una hija de 8 años llamada Valeria, y siempre he trabajado como camarera en un pequeño restaurante. Las horas son largas, los turnos son cansados, y la paga apenas me alcanza para cubrir los gastos básicos. Pero siempre he tenido un sueño: abrir mi propio negocio de repostería. Desde que era joven, me apasionaba la cocina, y la repostería, en particular, siempre me hizo sentir que tenía algo especial que ofrecer al mundo. Sin embargo, ser madre soltera con una hija que depende completamente de mí hace que sea casi imposible encontrar tiempo y dinero para hacer realidad ese sueño. Valeria es lo más importante para mí. Aunque quiero seguir mi sueño, siempre me pregunto si vale la pena arriesgar todo lo que ya tengo. La verdad es que, a veces, me siento atrapada en mi rutina. Trabajo todo el día, y cuando llego a casa, solo quiero acostarme y dormir, sin pensar en los que pasaría si, que rondan mi cabeza. Un día, un cliente habitual llamado Andrés, que solía venir al restaurante por su café de la mañana, empezó a quedarse más tiempo en la barra. Siempre fue amable, un hombre mayor que nunca decía mucho, solo disfrutaba de su café y de leer su periódico. Pero una mañana, mientras le servía, se acercó más de lo normal y me dijo algo que me dejó sorprendida. Lo siento si esto suena extraño, pero he probado varias veces tus postres y no puedo dejar de pensar que deberías considerar hacerlos profesionalmente. Tienes un talento real para la repostería. Te estaría dispuesto a financiar tu negocio si estás interesada. Estaba en shock. Yo, una camarera que apenas podía cubrir sus cuentas, ¿alguien quería invertir en mí? Mi primer impulso fue decirle que no, porque, como madre, las personas que te ofrecen algo demasiado bueno para ser cierto son las que más te pueden decepcionar. Había tenido experiencias malas antes, especialmente con hombres que decían querer ayudar, pero lo único que querían era algo a cambio. Andrés notó mi duda y agregó rápidamente: no quiero que sientas presión, y lo entiendo si prefieres no hablar de esto, pero he trabajado en inversiones antes y realmente creo que tienes lo que se necesita. Estoy dispuesto a ayudarte, pero la decisión es tuya. Esa misma noche, después de trabajar hasta tarde, me senté en mi pequeña cocina con Valeria haciendo sus tareas y me puse a pensar: ¿debería tomar esta oportunidad? Todo lo que había imaginado durante años estaba al alcance de mi mano, pero algo dentro de mí me decía que debía ser cautelosa. ¿Cómo podría confiar en un hombre que apenas conocía? Además, ¿cómo podría manejar mi vida como madre y como empresaria al mismo tiempo? Las horas en el restaurante ya me consumían y Valeria necesitaba mi atención. Era un dilema que no podía resolver de inmediato. Pasaron los días y mi mente no dejaba de dar vueltas. Había tantas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría si no funcionaba? ¿Y si no podía equilibrar todo? Andrés parecía genuino, pero ¿podía realmente confiar en él? Mis experiencias previas me hacían sentir que las oportunidades solo traían complicaciones. Ya había tenido una relación fallida con un hombre que, al principio, parecía querer apoyarme, pero terminó solo aprovechándose de mi vulnerabilidad. Una tarde, mientras servía a una pareja en el restaurante, escuché una conversación que cambió un poco mi perspectiva. La mujer le contaba a su compañero sobre cómo había comenzado su propio negocio de moda en línea, luchando por cada centavo al principio, pero finalmente logrando que su marca fuera un éxito. No tenía ningún inversor, pero tenía algo que yo también deseaba: perseverancia. Cuando le pregunté cómo lo hizo, su respuesta fue simple: no esperes a que todo esté perfecto, solo da el primer paso. Sus palabras resonaron en mí durante días. ¿Esperar hasta que todo esté en su lugar? ¿Qué era lo que realmente me detenía? ¿El miedo a fallar? ¿A no ser lo suficientemente buena? ¿El miedo a dejar atrás la estabilidad, aunque precaria, que tenía con mi trabajo actual? Tenía que ser honesta conmigo misma. Todo lo que realmente me frenaba era el miedo. Si no intentaba, nunca sabría si podía lograrlo. Al día siguiente, decidí tomar un pequeño paso. Llamé a Andrés y le dije que estaba dispuesta a escuchar más sobre lo que tenía en mente. Me sentí aterrada mientras marcaba su número, pero también sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad sin al menos investigarla. Nos reunimos en una cafetería tranquila y ahí fue cuando realmente empecé a escuchar su propuesta. No se trataba solo de dinero. Se trataba de apoyo en todas las áreas, desde la logística hasta el marketing. Andrés no quería que tomara un préstamo grande ni que estuviera completamente endeudada. Estaba dispuesto a invertir en un proyecto a largo plazo, con la idea de que mi negocio creciera de forma sostenible. Me dijo que el dinero solo era una parte de su inversión y que realmente creía en mi talento. Pero la duda seguía ahí.
como una sombra, siempre preguntándome, ¿y si todo sale mal? ¿Y si mi hija sufre por mi decisión? En ese momento, me di cuenta de algo crucial. No tenía todo resuelto, ni mucho menos, pero tenía algo que era aún más importante, mi determinación. Si decidía seguir adelante, no iba a ser solo por mí, sería por Valeria, por darle el ejemplo de que las cosas pueden cambiar si luchas por ellas. Aunque el camino sería incierto, al menos podría decir que lo intenté. La decisión estaba tomando forma, pero el precio de dar ese paso era mucho más que una simple inversión de dinero. Era un compromiso con mi futuro, con mi hija, con mi confianza en mí misma. Aún no sabía si realmente estaba lista, pero sentí que estaba en la dirección correcta. Pero algo dentro de mí seguía cuestionando todo. Mi cabeza seguía llena de dudas, pero no podía esperar mucho más. Tomaría la decisión, aunque no estuviera completamente lista. Finalmente, tomé la decisión de aceptar la oferta de Andrés, aunque no sin un nudo en el estómago. Había muchas cosas que aún no comprendía completamente, pero el simple hecho de saber que podría tener la oportunidad de comenzar mi propio negocio me dio la fuerza para seguir adelante. Fui a su oficina, firmamos un acuerdo preliminar y, poco a poco, la idea de abrir la pastelería comenzó a tomar forma. Durante las primeras semanas, el trabajo se acumuló rápidamente. Establecer el negocio, desde encontrar el local adecuado hasta la compra de ingredientes y equipos, fue un proceso largo y lleno de detalles. No podía permitirme cometer errores, pero también me encontraba luchando por no perderme en las tensiones cotidianas. Los horarios de la cafetería seguían siendo agotadores, y mi tiempo para Valeria se reducía cada vez más. Cada vez que llegaba tarde a casa después de un turno, veía su carita triste por no tenerme a su lado. Se lo debía a ella, pero también me sentía culpable por no estar más presente en su vida. Un día, después de un largo día de trabajo, Valeria me miró con una expresión que nunca olvidaré. Estaba sentada en el sofá con una de sus amigas, jugando, cuando me acerqué para darle un beso de buenas noches. Fue un gesto que parecía tan común, tan cotidiano, pero sus palabras me dejaron congelada en el lugar. Mamá, ¿por qué siempre estás tan cansada? Antes, cuando hacías pasteles en casa, te veía sonreír todo el tiempo. Ahora, cuando te veo, solo veo que estás triste. ¿No te gustan tus pasteles? El golpe de esas palabras fue tan fuerte que me costó respirar. ¿De verdad me estaba convirtiendo en una persona triste? ¿Había perdido la pasión por lo que amaba? Al principio, pensé que era solo un mal día, pero al llegar a casa en las siguientes noches, me di cuenta de que ella tenía razón. La chispa que me había llevado a soñar con un negocio de repostería parecía haberse apagado bajo el peso de la presión. Mis días consistían en correr de un lugar a otro, cumpliendo con las expectativas de todos los demás, sin dejar espacio para mí misma. Empecé a cuestionar mis decisiones. Andrés, por más bien intencionado que pareciera, no entendía lo que realmente significaba ser madre soltera. Su dinero y su apoyo no podían reemplazar el tiempo que pasaba con mi hija. Al principio, pensé que solo era una fase, una etapa difícil, pero las dudas comenzaron a pesar cada vez más en mi mente. Un día, en medio de una reunión para discutir las próximas inversiones en la pastelería, las cosas comenzaron a desmoronarse. Los números no cuadraban como esperábamos, y las ventas no despegaban como había anticipado. Andrés comenzó a presionar, sugiriendo cambios en la dirección del negocio, incluso tomando decisiones sobre el menú sin consultarme. El control, que inicialmente me había ofrecido, parecía escaparse de mis manos, y la frustración se acumulaba. Lo que necesitamos es diversificar. Necesitas más productos, más oferta. Deja de hacer solo pasteles y comienza con catering, eventos. Necesitamos más volumen, me decía, siempre con esa certeza en su voz. Pero no lo quiero así, respondí, intentando mantener la calma. Quiero algo genuino, algo que represente lo que soy. No quiero perderme en la idea de hacer dinero rápido. Si no es así, no quiero seguir. Eso desencadenó una serie de tensiones. Andrés me miró con una mezcla de confusión y decepción. Entiendo que quieras mantener la esencia, pero esto es un negocio, y los negocios requieren decisiones difíciles. Esa frase me quedó grabada. La palabra negocio ya no sonaba como algo que soñaba alcanzar. Sonaba fría, distante, como si el alma del proyecto se hubiera ido. A lo largo de los días siguientes, mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros. ¿Qué había perdido por seguir adelante? Mi hija me necesitaba, mi pasión por la repostería se desvanecía, y las expectativas de Andrés se volvían cada vez más irreconciliables con mi visión. Me encontré enfrentando una encrucijada emocional y profesional. Los días se sentían más largos, las noches más solitarias,
y aunque el negocio había despegado un poco, el precio que estaba pagando me parecía cada vez más alto. Las horas lejos de Valeria, la desconexión con lo que realmente amaba y la presión de las decisiones de Andrés me estaban llevando a un límite. Un día, decidí hacer algo que nunca había considerado antes. Fui al restaurante, después de otro turno agotador, y me senté en la barra a tomar un café. Mi mente estaba llena de preguntas, pero lo que realmente necesitaba era claridad. Pensé en todo lo que había pasado, la oferta de Andrés, el sueño que había creído que podía alcanzar, las críticas de Valeria que aún retumbaban en mis oídos. Decidí que necesitaba hablar con Andrés de nuevo, pero esta vez iba a ser diferente. No iba a dejar que su visión del negocio dictara mi vida. Me dirigí a su oficina al día siguiente, sentada frente a él con más determinación que nunca. Sabía que tomar la decisión de dejarlo ir era riesgoso, pero no podía seguir viviendo una vida que no era mía, por más difícil que fuera. Creo que he cometido un error, le dije finalmente, con la voz temblando pero firme. Este negocio ya no es lo que soñé. Lo empecé por mí, pero me di cuenta de que lo he hecho por los demás. Ya no puedo seguir adelante así. La reacción de Andrés fue fría, aunque intentó convencerme de lo contrario, pero ya estaba decidida. Dejé la oficina, tomé el control de mi vida, y supe que era momento de reconstruir todo a mi manera. Tendría que empezar de nuevo, con una visión más clara, con el apoyo de las personas que realmente me importaban, y lo más importante, con el tiempo necesario para disfrutar de mi vida y la de mi hija. Mi sueño no se había perdido, pero debía encontrarlo de nuevo, y esta vez, lo haría a mi propio ritmo. La decisión de dejar todo atrás no fue fácil, pero una vez que la tomé, parecía que el mundo entero se me venía encima. En los días que siguieron, sentí una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque había liberado una carga que me estaba consumiendo, pero culpa porque, de alguna manera, sentía que había fallado. Andrés ya no era parte de mi vida profesional, pero su desaprobación me pesaba. No quería que me viera como alguien que no tenía la fortaleza para llevar un negocio, que no había sabido aprovechar una oportunidad única. Y lo peor, lo más aterrador, era que la voz en mi cabeza me decía que tal vez tenía razón, tal vez no estaba hecha para esto. Quizás siempre había sido solo una camarera, alguien que soñaba pero que nunca lograría algo más. Además, las horas en el restaurante seguían siendo una constante en mi vida. Mientras tanto, Valeria comenzaba a notar lo que pasaba. Aunque trataba de ocultar mis inseguridades, ella, con su mirada tan perspicaz, veía más allá de las sonrisas forzadas. Una noche, después de un turno particularmente largo, Valeria me dijo algo que me partió el corazón. Mamá, ¿por qué ya no cocinas tanto en casa? Antes, cuando hacías pasteles, la casa olía tan bien. ¿Por qué ya no lo haces? ¿Es por el negocio? No quiero que renuncies a lo que te hace feliz. Esa pequeña frase se quedó grabada en mi corazón. Ella había notado lo que yo misma no quería ver. Mi pasión por la repostería se había apagado. Mi lucha por ser exitosa, por demostrar que podía ser más que una camarera, había dejado de ser un sueño y se había convertido en una carga. Pero lo que Valeria no sabía era que había algo aún más importante que recuperar: mi identidad. Había estado tan centrada en cumplir con las expectativas de los demás, en tener éxito en algo más grande, que me había olvidado de lo que realmente me hacía sentir viva. Poco a poco, comencé a recuperar mi ritmo. Dejé que el miedo de fallar no me detuviera más. No podía seguir esperando que todo fuera perfecto para comenzar de nuevo. Decidí que lo haría a mi manera. Empecé a hacer lo que siempre me había apasionado: repostería en casa, solo para amigos y familiares. Nada grande, nada oficial, solo un recordatorio para mí misma de lo que amaba hacer. En esos días, noté que Valeria comenzó a sonreír más. Ella me veía trabajando en la cocina, como cuando era pequeña, y eso me hizo darme cuenta de algo: lo que realmente importaba no era el negocio ni las expectativas de los demás. Lo que importaba era estar presente para mi hija, crear recuerdos juntos y enseñarle que, aunque los sueños a veces cambian, siempre podemos seguir creando lo que realmente amamos. Pero justo cuando creía que todo comenzaba a estabilizarse, la vida me lanzó otro desafío. Una tarde, Andrés apareció en el restaurante de manera inesperada. Estaba de pie frente a la barra, como si nada hubiera pasado. Su presencia me heló por completo. Había decidido que ya no quería pensar en él ni en lo que me había ofrecido, pero ahí estaba, mirándome con esa expresión de siempre, fría, distante, pero con algo más, algo que no podía identificar. Necesitamos hablar, dijo, interrumpiendo mis pensamientos. Mis manos temblaban mientras le servía un café, sin saber qué esperar. Sentí que el peso de su mirada me presionaba, como si me estuviera pidiendo que volviera a lo que había dejado atrás. La última vez que lo vi, había decidido seguir mi propio camino,
pero ahora me encontraba frente a él, de nuevo, con esa sensación de inseguridad que me perseguía. Me arrepiento de cómo terminaron las cosas, continuó Andrés, suavemente. Creo que malinterpreté lo que querías. No debí presionarte. Vi el potencial en ti, y lo único que quería era ayudarte a que tu negocio creciera. Pero entiendo si no quieres continuar. Suspiré profundamente. Estaba viendo claramente lo que me había asustado desde el principio. Andrés no solo estaba buscando una inversión, sino que, de alguna forma, había invertido sus expectativas en mí. Había creído en mi éxito tanto como yo había querido creer en él, pero yo ya no era la misma. Había dejado de ser la mujer dispuesta a sacrificarlo todo por un sueño. Ya no quería que nadie más decidiera por mí. No se trata de arrepentirse, Andrés, le respondí, con una mezcla de serenidad y dolor. Se trata de lo que quiero hacer por mí misma, sin depender de las expectativas de nadie. El negocio puede esperar, pero mi vida no. Sus ojos se entrecerraron, y por un momento, sentí que la conversación tomaba un giro tenso. Pero lo que sucedió a continuación me sorprendió. Andrés dejó escapar un suspiro, como si hubiera llegado a alguna conclusión, y me miró de una forma más humana, menos fría. Lo entiendo, dijo finalmente, con una suavidad inesperada. Te he presionado demasiado. No quiero ser una carga para ti. Solo quería que aprovecharas tu talento. Pero si este no es tu momento, te apoyo. Y ahí, en esa breve conversación, entendí algo importante. Andrés no solo era un inversor, era un reflejo de la lucha que había vivido en mis propios miedos y dudas. A veces, lo más importante no era la oportunidad que se te ofrecía, sino la capacidad de rechazarla cuando no se alineaba con lo que realmente necesitabas. Al verlo alejarse, sentí una sensación extraña de liberación, no porque lo hubiera perdido, sino porque, al final, había encontrado mi propia voz. En ese momento, supe que no tenía que seguir las expectativas de nadie, ni siquiera las mías. Podía rehacer mis sueños, construir mi vida a mi propio ritmo, pero justo cuando pensaba que todo había vuelto a la normalidad, la llamada que menos esperaba llegó. Mi corazón dio un vuelco cuando el teléfono sonó esa noche. La pantalla mostraba el número de Andrés. ¿Qué querría ahora? Había dejado claro que ya no quería estar involucrado en mi vida profesional. Entonces, ¿por qué me llamaba? Contesté, con una mezcla de ansiedad y confusión. Hola, soy Andrés, dijo, su voz mucho más grave de lo que recordaba. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito que escuches algo. Sentí un nudo en el estómago. Estaba a punto de decirle que no tenía tiempo para más charlas cuando agregó algo que me dejó helada. He recibido una oferta por la propiedad que quería invertir para tu negocio. Es una oferta que podría cambiar las cosas para ti, para tu futuro, si decides aceptarla. Quiero que pienses en esto muy bien. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Andrés, el mismo hombre que había sido tan insistente, tan controlador, ahora estaba ofreciéndome una solución completamente diferente. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba realmente intentando ayudarme o simplemente quería volver a involucrarse en el negocio, de alguna manera? No quiero que pienses que esto es una oportunidad para hacer lo que yo quiera, solo quiero que lo consideres, continuó. Sé que te he presionado antes, pero no es mi intención esta vez. Solo quiero asegurarme de que, si decides seguir adelante, lo hagas con las mejores condiciones. La incertidumbre me invadió. Mi primer impulso fue rechazarlo rotundamente. Había dejado de confiar en las promesas de los demás, especialmente después de todo lo que había pasado. Pero algo en su tono me decía que esta vez era diferente. Andrés ya no hablaba desde la urgencia del inversor, sino desde una especie de comprensión, como si finalmente entendiera que yo necesitaba algo más que dinero o éxito rápido. Necesitaba paz, necesitaba control sobre mi vida. Lo pensaré, le respondí, tratando de mantener la calma, pero sin poder evitar la ansiedad que comenzaba a apoderarse de mí. No podía seguir tomando decisiones apresuradas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me encontré mirando a Valeria, que ya estaba dormida en su cama. Todo lo que quería era asegurarme de que tuviera un futuro estable, pero al mismo tiempo, no quería perderme a mí misma en el proceso. El dilema era abrumador. La oportunidad de Andrés podría ser mi oportunidad de hacer crecer mi negocio, pero ¿a qué costo? Decidí que no podía tomar esa decisión sola. Necesitaba hablar con alguien. Así que, al día siguiente, llamé a mi mejor amiga, Marta. Marta siempre había sido mi roca, mi confidente, la que me había visto pasar por tantas dificultades y que siempre me apoyaba sin juzgarme. Nos encontramos en un café, y apenas me senté, su mirada preocupada me hizo saber que algo serio estaba por venir. ¿Qué pasa? Te noto rara, me preguntó, mientras me servía un café.
Le conté todo, desde el comienzo de mi negocio de repostería hasta el momento en que Andrés apareció de nuevo en mi vida, ofreciéndome una oportunidad que, si la aceptaba, cambiaría por completo mi futuro. ¿Estás segura de que quieres seguir en esto, de verdad?, me preguntó Marta, con esa sinceridad que siempre había tenido. Porque es una gran decisión, y no quiero que tomes un camino solo porque parece lo más fácil o porque te lo está ofreciendo alguien más. Suspiré, sintiéndome más pesada que nunca. Las palabras de Marta me golpearon con fuerza. Tenía razón. Estaba tan concentrada en tomar la oportunidad que me ofrecían que no me había detenido a pensar si realmente era lo que yo quería. Lo que no quiero, Marta, es perderme a mí misma otra vez. Quiero hacer algo que realmente me haga feliz, algo que no me haga sentir como si estuviera arrastrándome todo el tiempo. Pero a veces siento que no sé cómo hacerlo sola. ¿Cómo sabré si realmente soy capaz? Mi voz se quebró un poco al final, y Marta no tardó en responder. Porque eres capaz, pero no lo sabrás hasta que lo intentes. Y lo más importante, no tienes que hacerlo todo de una vez. Si decides que esa es la oportunidad que quieres, hazlo en tus propios términos, a tu ritmo. Esa conversación fue clave para mí. Marta no me dio las respuestas fáciles, pero sí me ayudó a ver que no tenía que tomar decisiones basadas en el miedo o la presión. Necesitaba seguir lo que me hacía sentir completa, lo que me daba felicidad, sin depender de nadie más para definir mi camino. En los días que siguieron, me tomé mi tiempo. Pensé en lo que Andrés había dicho, en lo que Marta me había aconsejado, pero más que todo, me pregunté, ¿qué quería yo para mí y mi hija? ¿Estaba dispuesta a seguir este nuevo camino, con todo lo que implicaba, o prefería mantener la tranquilidad que tenía trabajando en el restaurante, aunque eso significara que mi sueño de la pastelería nunca se hiciera realidad? Finalmente, decidí que no podía tomar esa decisión apresuradamente. Le pedí a Andrés un poco más de tiempo, explicándole que necesitaba reevaluar todo. Lo que no le dije, y que sentí con más fuerza que nunca, era que no se trataba de las oportunidades que venían del exterior, sino de las que nacían dentro de mí. Necesitaba encontrar mi propia voz y mi propio ritmo. Pero antes de que pudiera dar un paso más, algo sucedió que cambió por completo el curso de los acontecimientos. Una tarde, mientras estaba en casa organizando los ingredientes para una nueva tanda de galletas que pensaba vender a algunos vecinos, recibí una llamada inesperada. No era Andrés, ni Marta, ni ninguna de las personas que solían ser parte de mi vida cotidiana. Era el número de un abogado. Me senté, el teléfono aún en mis manos, mirando la pantalla como si fuera un objeto desconocido. Al principio pensé que era algún error, pero cuando finalmente decidí contestar, la voz que respondió me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. Hola, soy el abogado del señor Andrés. Necesito que sepa algo importante sobre la propiedad que usted estaba considerando utilizar para su negocio. Hay una complicación legal que debe resolver de inmediato, o podría perder la oportunidad que le fue ofrecida. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. El simple hecho de escuchar esas palabras me hizo pensar que todo lo que había logrado hasta ahora estaba al borde del colapso. Andrés había mencionado que todo estaba en orden, que la inversión era segura, pero ahora esto parecía ser algo completamente diferente. El abogado explicó que, aparentemente, había un contrato antiguo relacionado con la propiedad, uno que Andrés no había mencionado antes. Según lo que me dijo, si no se resolvía este problema legal, no solo perdería la oportunidad de adquirir el lugar, sino que también podría enfrentarme a costos imprevistos que arruinarían todo el proyecto. Mi mente se nubló. Pensé en Valeria, en lo que ya había sacrificado, en lo que estaba a punto de perder. ¿Cómo podía ser que después de todo esto, algo como esto apareciera de la nada? Necesitaba respuestas y necesitaba encontrar una solución lo antes posible. Decidí llamar a Andrés inmediatamente para confrontarlo. Estaba furiosa y asustada, y sabía que tenía que enfrentar la realidad de que, quizás, todo lo que había soñado estaba a punto de desmoronarse. Cuando finalmente me conecté con él, su tono no era el mismo de antes. Ya no era el hombre confiado que había hecho promesas de éxito. Esta vez sonaba cansado, como si algo le estuviera pesando demasiado. Lo siento mucho, dijo, sin rodeos. No sabía de ese contrato, ni de las implicaciones legales. Pero lo que te puedo asegurar es que estoy haciendo todo lo posible por solucionarlo. Este negocio no va a caerse. Mi respiración se aceleró. La traición que sentía en ese momento me quemaba. ¿Cómo era posible que me hubiera involucrado tanto en algo que no comprendía completamente? ¿Por qué no me había dado cuenta de que las cosas no eran tan sencillas? No me digas que lo estás arreglando, Andrés, respondí, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. Esto es mucho más grande que eso. No sé si puedo seguir confiando en alguien
que no fue honesto conmigo desde el principio. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Finalmente, Andrés suspiró y habló con tono más bajo. Te entiendo, y te prometo que no te he mentido. Este contrato es algo que se remonta a años atrás, algo que yo mismo estoy tratando de solucionar, pero sé que es mi responsabilidad y voy a asumir las consecuencias. Sin embargo, te pido un favor, no te rindas por esto. Tienes una oportunidad, aun si las cosas no salen como esperábamos. Sentí como si cada palabra de Andrés me estuviera atrapando aún más en una red de promesas rotas. No quería escuchar más. No podía permitirme seguir dependiendo de alguien que no entendía el valor de lo que estaba arriesgando. Colgué el teléfono y sentí como si toda la emoción de la última hora me dejara exhausta. Con lágrimas en los ojos, me senté en la mesa, mirando la cocina vacía, el lugar que había sido mi santuario durante tanto tiempo. ¿Qué iba a hacer ahora? Había sido tan fácil soñar con el futuro, pero todo se sentía tan incierto ahora. Pasaron horas antes de que pudiera tomar una decisión. Necesitaba tiempo para respirar, tiempo para pensar en qué era lo mejor para Valeria, para mí, para mi futuro. Al final, me di cuenta de algo importante. No tenía que seguir en este camino solo porque era el más accesible. Si algo me había enseñado todo esto, era que mi fuerza venía de seguir mis propios pasos, no de depender de nadie más. Decidí que iría a ver al abogado por mi cuenta. Necesitaba entender toda la situación por mí misma, sin que nadie más influyera en mis decisiones. Al menos, de esa manera, podría tomar el control de lo que estaba sucediendo. Esa noche, mientras me preparaba para ir a la oficina del abogado, Valeria vino a buscarme. Había terminado de hacer sus deberes, y en lugar de salir a jugar como de costumbre, vino a sentarse a mi lado. Miró mi rostro preocupado y me preguntó en voz baja, «Mamá, ¿todo está bien?». Sus ojos brillaban con esa inocencia que tanto me dolía. No quería que ella viera la angustia que estaba experimentando, no quería que se sintiera responsable de algo que ni ella ni yo podíamos controlar, pero no pude mentirle. Agaché la cabeza y la abracé con fuerza. «Todo va a estar bien, cariño. Solo necesitamos ser fuertes, ¿vale?». Sabía que no podía prometerle que todo se resolvería de inmediato, pero sí podía prometerle que no iba a rendirme. No me rendiría frente a las adversidades, y mucho menos dejaría que este sueño que tanto amaba se desmoronara por la negligencia de otras personas. Con ese pensamiento en mente, fui a la oficina del abogado al día siguiente. No sabía lo que me esperaba, pero estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario para asegurarme de que Valeria y yo tuviéramos un futuro. Cuando llegué a la oficina del abogado, sentí una mezcla de nervios y determinación. Sabía que esta era la última oportunidad para resolver todo, para recuperar el control de mi vida. El abogado me recibió de manera cordial, pero sus ojos mostraban la misma seriedad que sentía en mi pecho. «Entiendo que debe estar bastante preocupada por lo que le dije la otra vez», comenzó, «pero quiero aclarar algo. El contrato al que me refería no es tan grave como parecía. La confusión surgió porque había una cláusula que nos limitaba a ciertas reformas, pero he hablado con el propietario anterior y se ha llegado a un acuerdo. La propiedad está a su disposición, sin más obstáculos». Mi mente comenzó a procesar la información. No podía creer lo que estaba escuchando. La oportunidad que había creído perdida, ahora estaba nuevamente sobre la mesa. Me sentí como si un peso inmenso se levantara de mis hombros, pero también sabía que este era solo el primer paso de un largo camino. «Entonces, ¿todo está resuelto?», le pregunté, incapaz de ocultar mi asombro. «Sí», respondió el abogado, «pero necesitará una inversión inicial para las reformas y aún tendrá que cumplir con ciertos procedimientos legales. Sin embargo, si decide seguir adelante, puedo asegurarle que las cosas avanzarán sin más sorpresas». Salí de la oficina con la cabeza llena de pensamientos y emociones. Todo había cambiado en un instante. El sueño que parecía imposible ahora se acercaba más que nunca, pero también sabía que no podía apresurarme. Tenía que seguir tomando decisiones con cabeza fría, sin dejarme llevar por la emoción del momento. No iba a ser fácil, pero ahora, por primera vez, me sentía capaz de manejarlo. Esa noche, mientras cenábamos con Valeria, le conté todo. Le expliqué que la oportunidad estaba ahí, que si lo queríamos, podríamos hacer realidad el negocio de repostería que siempre había sido mi sueño. Valeria sonrió, como si ya lo hubiera sabido. «Mamá, lo vas a lograr», dijo, con esa confianza que solo los niños pueden tener.
El sentimiento que me invadió fue indescriptible. No se trataba solo de los ingredientes y las recetas. Se trataba de la oportunidad de construir algo desde cero, de enseñar a mi hija lo que significaba trabajar por lo que uno quiere sin rendirse ante las dificultades. En las semanas siguientes, comencé a trabajar en el negocio de repostería. No fue fácil, cada paso implicaba tomar decisiones difíciles, enfrentar desafíos financieros y ajustar mi enfoque. Pero me sentí más fuerte que nunca, y con cada pastel que horneaba, sentía que mi propósito se reafirmaba. La primera vez que Valeria y yo inauguramos la pequeña tienda de repostería fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Estábamos juntas, como siempre, y aunque no teníamos mucho, sabíamos que lo teníamos todo: la pasión, la fuerza y el amor para enfrentar lo que viniera. El negocio creció lentamente, pero con cada cliente que entraba, con cada sonrisa que recibía, supe que había tomado la decisión correcta. No fue la inversión de Andrés ni las expectativas de los demás lo que hizo que todo fuera posible. Fue mi determinación, mi amor por lo que hacía y mi compromiso con lo que realmente importaba: mi hija, mi felicidad y mi futuro. Un día, Andrés me llamó nuevamente. Esta vez, su voz era más cálida, menos distante. ¿Cómo va el negocio?, preguntó. Escuché que te está yendo bien. Sí, respondí con una sonrisa, está yendo muy bien. Gracias, pero ahora estoy tomando las riendas de mi vida. Y eso es lo más importante. El silencio del otro lado de la línea fue largo, pero finalmente, Andrés dijo: me alegra escuchar eso. Te deseo lo mejor. Colgué el teléfono, y en ese momento, supe que no necesitaba su aprobación para tener éxito. Ya había encontrado mi propio camino. Y lo mejor de todo, era que Valeria y yo estábamos construyendo algo juntas, algo que me hacía sentir más viva que nunca. La vida no siempre va por el camino que planeamos, pero lo que importa es cómo elegimos enfrentarlo. Y hoy, mirando a Valeria mientras ella me ayudaba a preparar los ingredientes para otro pastel, supe que todo lo que había pasado valió la pena, porque al final, lo único que realmente necesitaba para tener éxito era creer en mí misma, en mi sueño y en la familia que había formado. Y eso fue lo que me hizo invencible.